el doctor Arturo Méndez Azajar con nosotros esta mañana para poder desarrollar los temas. Esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, dicen, ¿verdad? Sí, allá en Tejutla, como dicen en Tejutla, como dicen en Tejutla. Porque hay bastantes temas que son necesarios que los abordemos desde la experiencia y el conocimiento del doctor. Doctor, gusto de saludarle. Bienvenido. Gracias, gracias. Aquí, mire, buenos días, Natán, buenos días a toda la audiencia. Y conocíamos el pensamiento de ese grupo de adversarios, ese pequeño grupo de adversarios. Yo no le llamo, me niego a llamarles oposición, porque de oposición no tienen nada. ¿No le llama oposición? No, señor. Si es que no tenemos oposición, si la ventaja del presidente Bukele es que no hay oposición. Es un grupo de adversarios que, patrocinados por aquella pequeña oligarquía, yo le llamo terrorista empresarial, que ha quedado el remanente, tiene un par de miembros de políticos que pertenecían a los partidos antiguos que ya, primero Dios, van a desaparecer, porque lo maravilloso de nuestro sistema político es que estamos demostrando que no son necesarios los partidos políticos por los que yo tanto luché, pero que se degeneraron en el proceso. Es la que está ocupando ese espacio que el soberano pueblo salvadoreño debe retomar y debe de crear una verdadera oposición. Yo lo que le llamo es de que el ciudadano Bukele tiene derecho constitucionalmente a presentarse como candidato y está previsto en la Constitución. Y frente a esos 6 artículos, yo les cito 10 más, entre los que se encuentran el 71, 72, 73, 74, 75 de la Constitución, donde están los derechos de ciudadano y la forma como se pierden, más el que realmente importa, que es el 152, en el numeral primero especialmente, que define quiénes pueden ser candidatos. El ciudadano vicepresidente Ulloa anunciaba de que aquí estamos frente a un problema de ignorancia, y es que ese pequeño grupo de adversarios que ocupan en este momento, porque no existe oposición, ocupan ese lugar, pues no trascendieron de la Constitución de 1950 y 1962 hacia la Constitución de 1983, nunca la estudiaron, aun cuando se presentan como constitucionalistas, y entonces no saben que el legislador constituyente en 1983 a esos 6 artículos en el 152 les planteó como una excepción de cuando sí podía un ciudadano que estuviese ejerciendo la presidencia de la República acceder por un periodo más. Entonces está la posibilidad de que si el que esté ejerciendo la presidencia de la República ve que tiene posibilidades, porque también no es solo que, miren, yo me quiero, por ejemplo, si de este artículo hubiera hecho uso Cristiani, la seguridad de que lo hubiéramos rechazado. Calderón Sol, Flores, ya no digamos Saca, Funes, Sánchez Serén, que hubieran querido ser candidatos. No. Pero Nayib, con las características que se presentó y se ha desarrollado, porque también si el ciudadano Bukele está asumiendo otra vez la responsabilidad de tratar de sacar a nuestra sociedad, si él no tiene ya necesidad, ya no cumplió con la seguridad, por ejemplo. ¿Qué necesidad tiene? Si a él lo necesita, digo doña Gabriela, pero más Laila, y ya viene otro niño, entonces él debe dedicarse a su familia, porque eso es lo que le corresponde a un padre. Pero él todavía dice, bueno, me voy a jugar otros 5, e invita a Félix para que lo acompañe, y Félix con todo gusto lo acompaña, y entonces, ¿por qué no? De esa manera, con las cartas de presentación que tiene
Y por supuesto, pues como nos ha demostrado que tiene una capacidad gerencial que le caracteriza a un buen empresario, miren cómo estamos, pues ahorita celebrando con gran pompa y platillo los Juegos Centroamericanos, viene el concurso de Miss Universo, pero la obra física está sacando de la crisis económica que quedó nuestro país, especialmente en pandemia. La crisis política, él está perfeccionando las estructuras de una nueva realidad política para el soberano pueblo salvadoreño, en donde ya no vamos a necesitar partidos políticos, gracias a Dios. Entonces, de esa manera, él hace uso de ese derecho que tiene, porque él tiene derecho como ciudadano, y eso se respeta, de ser candidato, de optar a un cargo de elección popular. Esos son los argumentos con que se nos cuestiona lo que creemos en la correcta interpretación del 150. No, lo que pasa es que el señor pertenece a ese pequeño grupo de adversarios patrocinados nacional e internacionalmente por pequeñas oligarquías terroristas, que son las que estamos destruyendo porque fue las que nos causaron tanto daño en el pasado. Claro. Si verdaderamente ellos presumen ser constitucionalistas, ¿por qué no me demuestran? Pues yo les he escrito, mire, díganme que el artículo 152, díganme la forma correcta, como hay que interpretar con base a las reglas de interpretación, primero de la Constitución, primero con base al artículo 9 del Código Civil. Díganme por favor cuál es la interpretación de ustedes, y si tienen razón, yo me hago responsable de presentar ante la Sala de lo Constitucional el respectivo proceso inconstitucional. ¿Por qué no este señor que presume ser constitucional, por qué no presenta una demanda de inconstitucionalidad ya contra esta realidad jurídica, pues, cuestionando el artículo 152, y nos propone una alternativa de interpretación de este 150? Del artículo 152 como excepción a la regla general de la reelección y la alternabilidad en la presidencia de la República, diferente como la previmos en la Constitución de 1983, diferente a la del 62 y la del 50. No, se va por la tangente. Mira, llamame al otro constitucionalista de ellos mismos y cuando con esa opinión quiero discutir, es porque no pueden. Simple y sencillamente no pueden rebatir los que pensamos cómo debe ser interpretado el artículo 105. Por eso es que yo digo que ese tema, como soberano pueblo salvadoreño, hay muchas cosas que hay que discutir ahorita que ya entramos en las elecciones del 2024, y entonces ya no le demos tanta relevancia, porque eso es darle beligerancia a ese grupito y otra vez seguir y seguir y seguir y demás. Ellos, es más, alguien te dijo un día, a eso nadie los va a convencer, entonces que se queden pues en esa oscuridad. 6 meses antes del inicio del periodo posterior. Entonces no hay duda que es el 1 de junio, y entonces no hay duda de que cae precisamente al 1 de diciembre del 2023. Entonces, nuestro presidente... Entonces es antes de toma de posesión. Antes de la toma de posesión. No es antes de la elección. No es antes de la elección. Es expreso el artículo 152. Dice antes del inicio del ejercicio del periodo posterior. Entonces, allí no hay problema. Entonces, 30 de noviembre, digámoslo pues, lamentablemente, él tiene que cumplir con ese requisito, y precisamente debe de optar porque está obligado a ir a la Asamblea Legislativa a informarle, mire, yo tengo el derecho de ciudadano de optar a ser candidato a la presidencia de la República, pero la Constitución me obliga que si quiero eso, pues debo separarme. Entonces, por favor, llámeme al segundo, pues, pero en este caso, como el doctor Félix Ulloa también decide acompañarlo, porque es la fórmula perfecta, entonces ya no es opción él, sino que para eso está previsto los designados a la presidencia. Y si no hubieran designado, lo elige la Asamblea. Vaya. Y ahí va, vaya, entonces, claro y expreso en la Constitución que debe de separarse
6 meses antes de la toma de posesión. La toma de posesión. Correcto. Sí, Entonces debe ser 1 de diciembre. Debe de ser 1 de diciembre. 1 de diciembre. Es decir, como 30 de noviembre, 12 de la noche. Los plazos, según el Código Civil, se cuentan días enteros. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por un anuncio de la Asamblea Legislativa a solicitud del mismo presidente que se debe de separar? Tiene que ser a solicitud del presidente de la República de que llame al otro. Y le toca a la Asamblea llamarlo. Y le toca a la Asamblea llamarlo. Ahora, tenemos 4 años sin saber o sin nombrar el presidente de la República a los designados de la presidencia. Así es. ¿Es normal eso? Es normal. Es decir, porque es facultad del presidente de la República proponerle a la Asamblea quienes deben de ser los designados a la presidencia. No existe norma jurídica ni en la Constitución ni en la legislación secundaria que lo obligue a hacerlo en un periodo determinado. Entonces, debe de entenderse, porque aquí es donde entra la interpretación de la literalidad de la ley, debe de entenderse que si no hay norma expresa que le determine una conducta, lo deja a voluntad del presidente. Y hemos pasado 4 años en los que no se ha cometido ninguna infracción a ninguna ley de la República. Entonces, por las circunstancias, es posible que él decida nombrar un designado a la presidencia de la República, como también pudiera no nombrarlo. Y entonces entra a operar lo previsto en la Constitución de que es la Asamblea la que tiene que en el recuerdo y la conciencia que Zamora iba ganando las elecciones y tengo duda si al igual que Villalobos vendió el destino del país a aquellos intereses de esa oligarquía que nos impuso después el neoliberalismo, pero bien, esas son cosas de historia. La cosa es de que el 26 de abril yo me reunía con la plana mayor del FMLN porque ya casi estábamos terminando el proceso electoral y estaba almorzando ahí en el Hotel Presidente y estaba yo solo y reflexionando sobre el futuro del país, etcétera, etcétera. Y sentí que me tocaron la espaldillera Calderón Sol y me dice, ¿qué pasó, Arturito? Me dijo. Volví a ver al animalón y le digo, hola, mandito, no te había visto, le dije, te felicito. Sos presidente de la República. Y me dijo, no seas, perdón. No seas tonto con P. No seas tonto. 10. 10. Está bonito. No seas tonto con P. 5, yeah. Me dijo, ya Villalobos está con nosotros, me dijo. Ah, sí, le dijo. Sí. Ya lo habían, o sea, en el sentido que ya lo habían comprado. Claro. Yo sabía, porque en política, el arte de la política es información. Y además en política no hay casualidades. No hay casualidades y la apariencia siempre son realidades. Sí. Y entonces, pues, yo sabía de ese movimiento y por eso me atrevo a decir que Zamora vendió las elecciones. En política no hay casualidades y en política las apariencias son realidades. Así es. Y entonces, ahí confirmé y sufrí mucho. Cuando el 1 de mayo ascendía la gente del FMLN del área de Villalobos a la junta directiva de esa asamblea legislativa de Glorita Salguero Bros. Y de allí vino el debacle del neoliberalismo que nos impuso las leyes del mercado, hizo a un lado la Constitución de 1983 y vino todo eso. Y comenzó poniéndonos el IVA, la dolarización, sí, las AFP. Doctor, permítame, no, es que, todo permítame, doctor, es que no es cualquier cosa lo que está contando, hombre. Perdóneme. Usted lo que está confirmando esta mañana es que un grupo de miembros del FMLN, esos que dijeron que eran revolucionarios, que estaban del lado del pueblo. Ese es el Chino Flores. ¿Ese es el Chino Flores? Claro. Él pertenece a ese sector. Al grupo de Villalobos. Al sector que asumió al ejercicio del poder político. Claro, pero lo que usted está planteando es que compran a un, compran a un grupo de esa fracción del FMLN cuando toman posesión de sus cargos el 1 de mayo
como pago les dan el premio de subir, como ya es costumbre, a la junta directiva y a saber qué otras cosas más para comenzar. O sea, ellos fueron parte de la deleznable historia para comenzar a castigar al pueblo salvadoreño. Es lo que usted está diciendo. Sí, señor. Ese es el FMLN. Y yo soy testigo de eso, testigo de cargo. Hablemos un poco sobre los candidatos a la... ¿Y por qué le da risa? ¿Por qué? Doctor, como que le he contado un chiste. Ya me hizo reír. Ni le he terminado la pregunta, ya está riendo. Pues, es que tú tenés una buena pregunta. Walter Araujo goza contigo también. No, pues sí. Es que disfrutamos, ¿no? Por la No, forma. está bien, pero Sí. mire, si ni le he hecho la pregunta y ya se está riendo. Pues sí, pero es que cuando me planteas candidatos, ¿y cuáles candidatos? Digo, no, es Bueno, que... mire, no ha visto a Manuel el Chino Flores cómo anda, muy inspirado. Pues sí, es el que me da más risa, ¿no? Ese doctor. Y no tiene a chicas, pues, que lo desautoriza, pues. Claro. Y es que el problema es, lástima. Vamos a ir hablando uno por uno, Sí, empecemos por el Chino Flores. Empecemos por el Chino Flores. Lástima, Joel Humberto así- Sánchez, así se llama, aunque ellos así no es. se acordaban del nombre, pues, pero Joel Humberto Sánchez, pero lo vamos a abordar desde un punto de vista. Joel Humberto Sánchez y la señora Hardy García. Curiosamente ellos se presentan, pero no tienen partido político. Comencemos por ellos. Ajá. Es que es bien característico. Es formidable la creatividad del salvadoreño, ¿no? Porque no hay duda que ahí hay un grupito de salvadoreños que ha llegado pues a esa toma de decisiones. Pero no es nada serio, ¿no? Porque ni los presentadores se acordaban bien del nombre de su candidato a presidente de la República. Pues, si es la primera magistratura, todavía tenemos resabios del presidencialismo, ¿no? Aun cuando a partir de la Constitución de 1983 quisimos destruir el presidencialismo y orientar a nuestro cuerpo electoral y nuestro soberano pueblo salvadoreño a una concepción más que todo contraria al presidencialismo y más que todo al sistema pluralista. Pero bien, la cosa es de que sí se reúne un grupito de personas y anuncian, ¿no? Su candidato a presidente de la República. Pero no tiene partido político y uno de los requisitos es para el presidente de la República, así quedó en la Constitución del 83 por Sí. todos los problemas que antes había, que debe pertenecer a un partido político. Sin partido político, un grupito de personas tiene aspiraciones, respaldan a alguien que tiene una aspiración presidencial, que bien bonito un video donde lo presentan a él solito frente al Salvador del mundo, persinándose, y ni siquiera en ese momento uno se acuerda de cómo se llama, ¿no? El otro candidato, la otra candidata que con todo respeto me voy a referir a ella, es alguien que aparece como candidata a vicepresidenta, ¿no? Por separado. Es decirte que ella se presenta, yo me presento como vicepresidenta y no tiene presidente. Y no tiene ni partido político. Entonces, son grupos de salvadoreños que tienen una concepción muy característica del fenómeno político de El Salvador, que no saben en lo que se están metiendo, porque presentarse con esas características, pues, indica que no saben en lo que se están metiendo. Y entonces por eso es de que los que gozamos cuando oímos hablar de otros candidatos, vemos las inconsistencias con que salvadoreños tratan de asumir esa responsabilidad. Muy bien, será hasta el Gracias, día de mañana. Newton. Gracias, doctor. Muy amable. Encantadísimo. Un placer. Estamos a la orden. Será hasta que las circunstancias lo requieran.